conversaciones sobre historiografía latinoamericana y caribeña. Hoy es la última cita que ha reunido a historiadores de todo el continente. Mi nombre es Mario Valero, yo soy profesor asociado del Fashion Institute of Technology aquí en Nueva York, venezolano de origen. Le agradezco mucho al doctor Joshman Barbosa por invitarme a moderar esta última conversación de este ciclo, que es muy interesante y auspicioso, pienso personalmente, y aprovecho para presentar al doctor Barbosa, quien nos acompaña en esta ocasión. Él es catedrático de la Universidad del Colegio Mayor de Cundinamarca y miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores. Al finalizar esta conversación, creo, el doctor Barbosa dirá unas palabras como para un poco cerrar este ciclo de conversaciones. Pero bueno, paso a presentar, digamos, teníamos originalmente dos invitados. Lamentablemente, por problemas técnicos, uno no podrá integrarse, pero paso a presentar al doctor Juan Carlos Gómez Leighton. Él es politólogo, sociólogo, historiador marxista latinoamericano, chileno, de Santiago de Chile, con una extensísima educación académica y también con una extensa producción bibliográfica, pero bueno, voy a tratar de resumir en pocas palabras un currículum muy extenso. El doctor Gómez Leighton tiene un postdoctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Él es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, también la rama mexicana en México. Tiene estudios también de maestría en Historia o de magíster en Historia por la Universidad de Santiago de Chile. Es licenciado en Historia también por la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso. Actualmente él es director académico del Centro de Investigaciones en Procesos Políticos y Sociales de América Latina, el CIPSAL, y es un escritor muy prolífico que publica regularmente su trabajo en medios nacionales e internacionales. Nuevamente, su biografía es muy amplia. Yo me voy a limitar a mencionar apenas algunas de sus publicaciones, digamos, más recientes. Sobre historia política reciente de Chile y América Latina y el Caribe. Recientemente, en 2023, publicó Política, Democracia y Ciudadanía en la Sociedad Neoliberal de Chile desde 1990 a 2010. Fue publicado en parte por la CIPAL y la editorial Escaparate. También publicó en 2021 ¿Qué pasó con la revuelta popular de octubre del 2019? Por la misma editorial. También tiene otra publicación o otro libro, Bolivia Hoy, una democracia postcolonial o anticolonial, se pregunta en el título, y son 6 estudios de una bibliografía seleccionada sobre el tema que va desde 1990 a 2017 y fue publicado por Claxo, la editorial Escaparate también en Santiago de Chile en 2017 y bueno, termino con el 2012, publicó Democracia y Autoritarismo en la Política Latinoamericana, un viejo dilema muy actual, un libro que muy auspicioso el título y muy interesante, también en este caso fue publicado por el Centro de Estudios Latinoamericanos CELA, la Universidad Nacional Autónoma de México, fue publicado en México en 2012. Bueno, sin más que agregar, de una larga lista de publicaciones, debo decir que el doctor Gómez Leighton ha sido profesor visitante y conferencista en universidades a través del continente. Podría nombrar prácticamente casi todos los países latinoamericanos. Además, ha sido también invitado a universidades en Europa, en Bélgica, España, Francia y Portugal. Y también en África, ha estado en Nigeria, en Tanzania y en Sudáfrica. Sin más que decir, creo yo voy a darle la palabra al doctor Gómez Leighton para luego que él haga la reflexión, su exposición sobre historiografía, historia latinoamericana. Pues tendré algunas preguntas basadas en su exposición que conversar con él, y eventualmente el doctor Barbosa se incorporará, creo yo, también a la conversación y avanzaremos pues todos juntos, ¿vale? Entonces le doy la palabra al doctor Gómez Leighton y muy agradecido, y para mí es un honor desde Nueva York pues contar con un catedrático y un
intelectual y un crítico de su magnitud. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos vean, a todos los colegas y público general interesado en estos temas de la historiografía latinoamericana y caribeña. Agradezco también la invitación del doctor Barbosa a participar en este ciclo, que ha sido muy interesante y he aprendido mucho a lo largo de las 4 sesiones anteriormente vistas y ofrecidas, ¿cierto? Es una buena reflexión pensar América Latina desde América Latina, lo cual es muy, muy, muy relevante. También lamento la situación de nuestra colega Gómez, que éramos tocayos, por decirlo así, ¿cierto? De Venezuela, que por razones del ataque terrorista que ha afectado Caracas hoy día, en la cual se afectó la red eléctrica, ella ha quedado sin la posibilidad de contactarnos y darnos a conocer cómo ha estado la historiografía venezolana en el último tiempo. Lamentable que este tipo de situaciones estén ocurriendo, donde no se interviene y se trata de modificar el curso de la historia que ha tomado Venezuela en el último tiempo por agentes devenidos no solamente del interior de Venezuela, sino también de un concierto internacional contrario al proceso bolivariano. Mi exposición sobre la historiografía chilena de los últimos tiempos quiere mostrar esencialmente un periodo que va desde 1973 hasta el día de hoy, o si ustedes quieren hasta el 2023, que son los últimos 50 años de historia de la formación social chilena y cuáles han sido los dilemas que la historiografía chilena ha tenido que resolver a lo largo de este periodo. Y por esa razón y por el tiempo que dispongo, voy a circunscribirme a mostrar 3 periodos de la historiografía chilena en general. Quiero dividir esos 3 periodos porque es importante dar cuenta de cómo se fue desenvolviendo y desarrollando la actividad historiográfica en el país a consecuencia de ese hecho traumático, trágico, dramático, que es el golpe de Estado que derroca al gobierno revolucionario y socialista de Salvador Allende e impone durante 17 años una larga y genocida dictadura. Todo eso a nombre, por cierto, de la defensa supuestamente de la democracia. ¿Ah? Esto es importante decirlo en estos momentos porque muchas veces se pide la intervención militar a grito para defender la democracia y lo que se instala son dictaduras genocidas, terroristas, como la que se instaló en Chile a partir de 1973 bajo la conducción de Augusto Pinochet Ugarte. De manera entonces que uno puede decir, hay 3 momentos de historiografía chilena que se pueden ver en estos 50 años. El primer periodo va entre 1973 y 1981, 1982, porque en ese momento se produce una situación en la cual aparecen 2 textos historiográficos que van a provocar una suerte de conmoción al interior de la sociedad chilena y especialmente una conmoción dentro del espacio historiográfico y dentro de la gente que realiza y desarrolla historiografía y produce conocimiento histórico. Ese periodo del 82 dura aproximadamente hasta mi visión, hasta 1991, cuando se gesta allí o se entrega por parte del 92, 93, cuando se entrega por parte del gobierno de Patricio Aylwin, el primer gobierno electo popularmente después de la derrota del dictador en el 88, en que se entrega el informe Rettig. Y el informe Rettig tiene la particularidad de generar una
situación historiográfica muy interesante que se va a romper posteriormente en 1998-2000 con la detención en Londres del dictador por parte de una orden del juez Baltasar Garzón por crímenes de lesa humanidad. Y ahí, a partir del 2000-2003 en adelante, se genera un nuevo periodo historiográfico que dura hasta el día de hoy, hasta el año 2023, si ustedes quieren, cuando se cumplen los 50 años del golpe de Estado y de la destrucción del gobierno popular y la destrucción de la democracia en Chile. Creo que estos tres periodos son interesantes y yo lo voy a observar fundamentalmente en lo que ocurre con la historiografía que no se desarrolla necesariamente en los espacios institucionales, en las universidades, sino más bien en los márgenes de esos espacios académicos, sino más realizada por historiadores y historiadoras que son, cierto, personas que están en un primer momento excluidas de la institucionalidad por su pensamiento crítico o por tener una posición contraria a la dictadura. Y por lo tanto a mí me interesa fundamentalmente colocar en esta conversación esa línea historiográfica que se desarrolla, ¿no? Porque creo que ahí es donde se hacen los mayores aportes, las mayores significaciones o resignificaciones del pasado histórico chileno, donde está el pasado en disputa. Y no solamente el pasado está en disputa, sino también la proyección futura de la sociedad chilena. Entonces, dicho esto, como criterio de selección, porque cuando uno quiere referirse a 50 años de producción historiográfica, la producción es mucha, muy amplia, muy diversa, y es difícil poder abarcar toda la producción en un análisis en el cual hay tiempos cortos, hay tiempos reducidos para hacerlo. Tal vez en un trabajo de más largo aliento, escrito, es cierto, puede soportar una situación como esa, pero en una conversación como esta, referirnos a los 50 años de producción historiográfica me parece muy abundante. Pero vamos al primer periodo. Una de las cosas que queda marcada con el golpe de Estado de 1973 es el silencio de las ciencias sociales, pero es un silencio, más bien es una mordaza que se le ha colocado a todas las ciencias sociales y especialmente a la sociología, a la historia, a la antropología, todas las ciencias sociales que tenían un pensamiento crítico previo a 1973 y por lo tanto la dictadura instala la censura, la persecución y el desaparecimiento de muchos historiadores, muchos profesores de historia, muchos historiadores tienen que salir al exilio, etcétera, porque se prohíbe desarrollar temas que pongan en cuestión o pongan en tela de juicio lo que es, ¿cierto?, el presente dictatorial, aunque se analice la historia más reciente. Esto estaba casi, no estaba casi, estaba prohibido. Y por esa razón los historiadores institucionales, los que quedaron dentro de las universidades, se fueron al pasado remoto, se fueron hacia los siglos XVII, siglo XVIII, siglo XIX temprano, para no tocar temas que fueran difíciles y que fueran ser vistos como sospechosos por la autoridad académica. E incluso hay que plantearlo de esta forma, la censura existía y se aplicaba al interior de los departamentos de historia, los institutos de historia de las diversas universidades. La propia Universidad Católica de Valparaíso, donde yo estudiaba, había un director que era muy favorable al régimen dictatorial, Santiago Lorenzo Chafino, y lo digo con todo su nombre porque hay que decirlo, porque hay que develarlo. Él sacó de los anaqueles de la biblioteca los libros de los historiadores marxistas
anteriores al golpe, como Hernán Ramírez Necochea, Julio César Llobet, Jorge Barría, Luis Vitale, otros, lo sacó porque nos prohibió a los estudiantes de historia tener la posibilidad de leerlos y consultarlos. Pero eran vistos como historiadores, comillas, peligrosos. Y de manera entonces se aplicaba, y no solamente en la Católica de Valparaíso, en la Católica de Santiago, en la Universidad Técnica del Estado, que pasó a llamarse Universidad de Santiago propiamente tal, y en otras tantas universidades la historia fue constreñida hacia espacios lejanos y no contemporáneos para poder discutir qué es lo que había ocurrido y por qué habíamos llegado a la crisis de 1973 y si esa crisis tenía explicaciones, digamos, de carácter coyuntural o de larga duración. Eso estaba prohibido entre 1973 y 1981-82. Sin embargo, ese año 82-83 se produce un hecho relevante. Hay la producción de una obra no hecha por sectores contrarios a la dictadura, sino por un historiador que había sido ministro de Educación de Pinochet, que había sido uno de los redactores del libro blanco en la cual se justificaba el golpe de Estado de 1973, se justificaban de una u otra manera, ¿cierto?, la represión y el genocidio, un historiador identificado con el régimen y con el Partido Nacional, que se había fundado en 1967, que es Gonzalo Vial Correa. Gonzalo Vial Correa publica un libro que se va a proyectar en varios tomos, en varios volúmenes, que es una historia general del siglo XX, que parte con el suicidio del presidente José Manuel Balmaceda en 1891 durante la Guerra Civil y se cierra con la muerte el asesinato o el suicidio de Salvador Allende en 1973 en La Moneda. El texto de Historia de Chile que produce este señor tiene la particularidad que va a plantear, y aquí lo que interesa en la tesis final, va a plantear de que Chile, a partir de la ruptura de una serie de consensos políticos, consensos culturales, religiosos, económicos, a finales del siglo XIX, entra en un proceso de decadencia histórica, entra en un proceso de desarrollo decadente, por el hecho de que no está dirigido por la clase dirigente tradicional, porque no están los consensos establecidos y que los consensos que se establecieron, los nuevos consensos, eran contrarios, y así lo señala, al alma nacional. Y por lo tanto la unidad nacional estaba quebrada y que esta alma nacional renacía del fuego de la moneda, porque a partir de ese momento, del 73 en adelante, venía otra etapa histórica en la cual Chile recuperaba la senda que había perdido durante los 73 años del siglo XX, si ustedes quieren. Por lo tanto, esa tesis de Gonzalo Vial, que fue acompañada con conceptos como el concepto de hegemonía, la hegemonía de la clase dominante había sido quebrada y era interesante porque eso, en ese momento, la izquierda chilena estaba pensando a Gramsci, estaba pensando a Antonio Gramsci y por lo tanto a través de Antonio Gramsci había recuperado el concepto de hegemonía y se encuentran que un historiador de derecha, reaccionario, ¿cierto?, como era Gonzalo Vial, va a plantear, ¿cierto?, el tema de la hegemonía. Ese libro marca, porque produce una respuesta de distintos sectores frente a esa lectura de la decadencia. Pero también surge un segundo libro que tiene otra mirada, pero que también es de derecha, también es conservador, como Gonzalo Vial, pero viene a Mario Góngora, que es otro historiador, el menos comprometido directamente con la dictadura, pero igualmente conservador y anticomunista y antisocialista, a pesar de haber tenido un pasado en esa esfera,
en la década de los 30, Mario Góngora escribe un libro cortito, chiquitito, que se llama Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Y es este libro que tengo, esta es la primera edición de este libro de Mario Góngora. Este libro de Mario Góngora, a pesar que él estaba institucionalizado, a pesar que él era profesor de la Universidad Católica, este libro aparece por una editorial independiente, aparece fuera del circuito de la academia. ¿Por qué aparece fuera del circuito de la academia, institucionalizada? Porque era un libro crítico, profundamente crítico, del rol de la dictadura militar en función de un dato, de un aspecto. El tema central que critica Góngora al libro a la labor de la Junta, en este libro, es que la dictadura estaba abandonando al Estado y que el Estado en Chile había sido fundamental y central en la formación de la nación chilena. Dice, quien forma la nación en Chile es el Estado. Y ahora, ¿cierto?, se está produciendo el abandono del Estado, transformándolo en el Estado subsidiario, en el Estado neoliberal, en el Estado que abandona funciones fundamentales, centrales, como la educación, etcétera. Entonces, eso es criticado por Góngora. Góngora, ¿cierto?, se muestra crítico a lo que él denomina las grandes planificaciones globales y fundamentalmente la planificación global de la dictadura. Por lo tanto, este libro sale en forma casi clandestina. Posteriormente, se le hace una edición en la Universidad de Chile, donde no solamente se publica el libro de Góngora, sino que se publican todos los ensayos y todas las reseñas críticas que se escribieron en contra del libro. Ahora, las reseñas críticas se escriben por historiadores, pero ligados al régimen o ligados a las posiciones dominantes. Las críticas de la izquierda no son consideradas en ese libro. Por ejemplo, dos grandes críticas, poderosas críticas de dos historiadores fundamentales del último tiempo chileno, que son Gabriel Salazar y José Bengoa, no son incorporadas porque esas eran de la izquierda. Entonces aquí había, claro, una intencionalidad de incorporar una historiografía que estuviera institucionalizada, ya sea en las distintas universidades intervenidas militarmente, pero la historiografía que se producía fuera de esos espacios simplemente era ignorada. Estaba en los márgenes y por lo tanto no era importante o no se consideraba importante. Sin embargo, el libro de Góngora, como el libro de Gonzalo Vial, van a provocar una reacción muy importante y que comienza a constituirse un movimiento historiográfico en los márgenes, afuera de la institucionalidad, que va a estar hecha por historiadores e historiadoras de origen más bien popular o con una posición crítica, en la cual van a plantearse la posibilidad de recuperar la historia social, la historia política, la historia económica, la historia cultural, pero desde un punto de vista popular, desde un punto de vista crítico y popular, e incluso desde una postura crítica popular democrática. Y yo creo que este es un punto también importante, porque aquí comienzan a elaborarse una serie de producciones historiográficas que van a plantearse desde ese punto de vista. Vamos a recuperar la historia, pero vamos a recuperar la historia para la construcción del futuro democrático nacional. Vamos a recuperar el pasado político chileno en la perspectiva de no elevar lo autoritario, como lo hacía Gonzalo Vial y como incluso lo hace Góngora, sino vamos a recuperar cuál es nuestro pasado histórico democrático. Esto da origen, ¿cierto?, a una serie de estudios y distintos personajes como María Angélica Illanes, como Sergio Grés, como también Gabriel Salazar, y una importante figura
que va a recuperar la historia política, que es Tomás Mulián. Tomás Mulián, que era investigador de Flaxo, Chile, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, él desarrolla toda una interpretación de la historia del siglo XX. O sea, aparece en la década de los 80, más medio a mitad de la década de los 80, aparece el siglo XX, que hasta ese momento estaba totalmente en silencio. Aparece el siglo XX y Tomás Mulián, ¿cierto?, establece de que la evolución política de Chile entre 1920 y 1973 era una evolución política en la cual se destacaba lo democrático por sobre lo autoritario. La interpretación de Mulián tiene, ¿cierto?, algunos baches, tiene algunos elementos oscuros, pero lo fundamental es que él se pregunta cómo explicar el quiebre, la ruptura, el golpe de Estado, el derrocamiento de Allende. Entonces dice, bueno, hay explicaciones que son de corto plazo, que están dentro de la coyuntura 70-73, pero hay otros elementos que son de más larga duración y por lo tanto hay que rastrear al siglo XX. Entonces coloca al siglo XX en la palestra y ahí vienen contribuciones de otros historiadores, tanto historiadoras como historiadores que van a empezar a estudiar el siglo XX chileno. Y estábamos en eso cuando llega el triunfo del 88, cuando se derrota al dictador en el plebiscito del 88 y comienza, ¿cierto?, esta institucionalización, porque en Chile no hay transición a la democracia, sino que hay una institucionalización de un régimen pensado, elaborado, diseñado en la Constitución Política de 1980, dictada y promulgada por el dictador, en la cual, ¿cierto?, se habla de la democracia protegida. Se gana las elecciones del 90-91, ¿cierto? Asume Patricio Aylwin. Patricio Aylwin va a convocar a un grupo de hombres y algunas mujeres a la Comisión de Verdad y Reconciliación, el informe Rettig, en la cual, ¿cierto? ¿Por qué nombro el informe Rettig? ¿Por qué es importante? Porque ahí se va a generar una cosa muy perversa por parte del Estado chileno y del régimen de la Concertación, que es un acuerdo político historiográfico. Es un acuerdo político historiográfico en la cual las responsabilidades del golpe de Estado las tenemos todos y todas las chilenos. Todos los actores y todos los actoras, por llamarlo así, son responsables del golpe de Estado de 1973 y se diluye la responsabilidad tanto de la derecha como nacional como del imperialismo internacional de Estados Unidos. Pensemos que Richard Nixon había amenazado al régimen de la Unidad Popular inmediatamente antes de que Allende asumiera. Y es más, la violencia política no la pone la izquierda, no la ponen los sectores revolucionarios, la ponen los sectores reaccionarios cuando matan al general Schneider antes del ascenso de Allende como una forma de impedirlo. Matan al comandante en jefe del ejército. Pero no, el informe Rettig genera culpas y responsabilidades equilibradas. Eso es un consenso historiográfico perverso. Y al mismo tiempo se desarrolla lo que el mismo Tomás Mulián en el año 97 va a llamar la compulsión al olvido. La compulsión al olvido, es decir, la intencionalidad que desde el Estado, desde el gobierno, hay para evitar hacer investigaciones, conocer el pasado reciente, porque el pasado reciente es un pasado que divide, es un pasado que provoca, ¿cierto?, controversia. Y como se buscaba, ¿cierto?, tener una transición supuestamente, una institucionalización política de la democracia protegida tranquila, sin convulsiones, sin ningún tipo de trastorno político, se buscó la compulsión al olvido. Y durante aproximadamente 8 años se mantiene esa situación de buscar el olvido. Sin embargo, la detención de Pinochet en Londres en 1998
a raíz de esta orden que emite el juez Garzón, Baltasar Garzón, provoca un hecho que podríamos denominar así como un despertar historiográfico, hacer que la conciencia histórica de los chilenos y chilenas se remueva y todos se vuelvan a preguntar qué pasó en 1973. El mismo dictador escribe una carta desde Londres explicándolo a los chilenos y chilenas por qué había dado el golpe. Y el historiador defensor de Pinochet, que había escrito el libro de Historia de Chile en 1982, saca una serie de fascículos en un periódico, en el diario La Segunda, de la red de diario del Mercurio, para explicarle a los chilenos por qué se había dado el golpe. Entonces, lo interesante es la respuesta. Surge una respuesta de los historiadores, y historiadores que se habían formado, la mayoría de ellos durante la dictadura, son historiadores relativamente jóvenes, que escriben este libro, que tengo aquí en mi mano, que se llama Manifiesto de Historiadores, que compilan Sergio Grés y Gabriel Salazar. ¿Qué es lo que significa el manifiesto? El manifiesto es decirle, mire, durante todo este tiempo, la historiografía dominante, la historiografía de las clases dominantes, ha tratado de mostrarnos qué es lo que pasó, pero nosotros tenemos otra verdad histórica. Tenemos otra interpretación de los hechos. Tenemos otra mirada que nos permite decir que todo lo que usted está diciendo, señor Pinochet, y todo lo que hizo usted, señor Gonzalo Vial, están llenas de imprecisiones o son mentiras. Y por lo tanto se produce una eclosión, por decirlo de alguna forma, una explosión de numerosas historias que comienzan a recuperar la memoria. La memoria histórica de los chilenos comienza a ser disputada. Hay una disputa por el pasado que se abre entre 1998 y el 2003. ¿Y por qué el 2003? El 2003 también es importante para el proceso historiográfico nacional. El 2003 es el momento en que se cumplen los 30 años del golpe de Estado. La conmemoración pero la conmemoración, ¿qué es lo que hace? Es la primera vez que muchos chilenos y chilenas, generaciones que no habían vivido el golpe de Estado, que no habían vivido, ¿cierto?, la experiencia de la dictadura, porque ya habían pasado sus buenos años, ¿cierto?, 30 años. Es ahí la televisión nacional, las distintos canales de televisión o televisora comienzan a mostrar imágenes del golpe de Estado. Comienza a verse cómo era la represión en las poblaciones. Comienza a activarse la memoria histórica, cómo eran las torturas, cómo eran los campos de concentración. Todo se muestra a través de distintos programas en todos los canales, compiten entre ellos para mostrar quién mostraba más imágenes de algo que no se había conocido hasta ese momento. Hay un despertar de la conciencia historiográfica. Ahí la conciencia histórica de los chilenos se remueve, y de ahí, del 2003 hasta ahora, han pasado ya 21 años, 21 años, del 2003 a ahora, y en la cual, ¿cierto?, la historiografía ha ido haciendo contribuciones cada vez mucho más sustantivas a la memoria histórica y a la reconstrucción de nuestro pasado reciente. La historia reciente se vuelve problemática, la historia reciente se vuelve política, ya sea la historia social, ya sea la historia económica, ya sea la historia política, cultural, y emergen nuevos temas. El 2003 es un quiebre dentro de la producción historiográfica. ¿Y por qué? Por ejemplo, es muy interesante todo el desarrollo de la historiografía crítica, profundamente crítica, que realizan los propios historiadores mapuche. Hay toda una historiografía mapuche que hoy día se conoce, elaborada, producida por los propios historiadores de origen mapuche, o mapuche propiamente tal, que ya no dependen
de historiadores blancos o Winca para escribirles su historia. Ellos producen su historia. El 2018 también va a remecer la historiografía, porque el año 2018 es el año de la rebelión de las mujeres. Como consecuencia de una serie de situaciones que se viven en algunas universidades, como de acoso sexual, etcétera, por parte de académicos contra las alumnas se levantan y producen el mayo feminista del 2018, en la cual no solamente está el reclamo político contingente sobre los derechos y la fragmentación o discriminación de las mujeres, sino que también surgen un conjunto de historiadoras que comienzan a escribir historias desde una perspectiva de género. Eso también implica toda una nueva visión de la historia chilena. Pero antes de eso también habíamos tenido la historia de los pobladores. Esto es muy interesante porque eso implica democratizar la historia. La historia comienza a democratizarse, la producción de conocimiento comienza a democratizarse, ya deja la historia, por lo tanto, en algunos aspectos deja la historia de ser patrimonio exclusivo de unos señores y señoras que estaban institucionalizados en departamentos de historia de diversas universidades, en las cuales ellos eran, comillas, los historiadores y el resto no era nada. Acá se produce una situación de terminar con el concepto de historiador o de historiadora como algo jerárquico, como un título de nobleza. ¿Ah? Y se produce una suerte de democratización del hacer y el producir historiografía. Entonces destacan ahí una serie de personajes, de historiadores e historiadoras que van abriendo nuevos rumbos. Por ejemplo, la historiadora Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, que es una historiadora que ha hecho interesantes e importantes aportes para el conocimiento del desarrollo de las Fuerzas Armadas en Chile. El tema de las Fuerzas Armadas, la historia de las Fuerzas Armadas siempre fue silenciado, siempre fue casi de preocupación de los propios militares, pero Verónica Valdivia ha hecho enormes contribuciones en ese plano, ha puesto al conocimiento del público en general y de los estudiosos de la historia de las Fuerzas Armadas y especialmente del Ejército. ¿Ah? También se comienzan a desarrollar diversos estudios sobre los pobladores. Los pobladores escriben su historia. Los pobladores escriben su historia. Ya no necesitan que venga un historiador profesional a escribir su historia, sino que los pobladores escriben su historia. Y así los campesinos también, etcétera. Hay una democratización en el último tiempo de la historia. Todos pueden escribir historia porque todos y todas son de una u otra manera también sujetos históricos y pueden generar su propia memoria o construir su propia memoria. Lo cual ha sido un movimiento vasto, diverso, con distintas, obviamente, con distintas situaciones, con distintas contribuciones, que sería largo enumerar, pero yo tengo la impresión de que a partir del 2003 en adelante se produce esta democratización. Y para mí es muy valioso la democratización del pensamiento historiográfico, la democratización del hacer historia, porque no queda enclavado, no queda encerrado en aquellos, como decía hace un rato atrás, personas que se sienten como que tienen la autoridad para escribir historia. Había un profesor de historia que decía que el único historiador que existía en Chile era, en ese momento, en la década de los 80, era Mario Góngora. El resto eran todos aprendices o eran simplemente profesores. Profesores de historia, es decir, como elevar al sujeto historiador a una quinta esencia, a un espacio que yo tengo todo la opinión de que no les corresponde. La historia les corresponde a todos y todas las ciudadanas que la puedan producir y conocer y divulgar. Ahora también, y con esto voy cerrando, también se va a producir
una, una nueva interpretación de la historia, ¿no? Y que va a cobrar importancia, ¿cómo lo vamos a pronunciar con respecto al golpe de Estado? Porque hasta hace algunos años los libros de historia que se entregaban para los estudiantes de historia evitaban colocar el concepto tanto de golpe de Estado como dictadura militar, cívico-militar. Ahora ya el concepto de golpe de Estado ya está incorporado, como también el concepto de dictadura. Ya durante 20 o 30 años o 25 años se discutió si era correcto colocar el concepto de golpe de Estado o dictadura. Ahora ya se puede hacer. Eso también implica que se está nombrando a las cosas con su verdadero y correspondiente nombre y no se está ocultando bajo eufemismo como decir que fue un pronunciamiento militar o fue un gobierno militar, etcétera, sino que se dice tal cual como es. Falta incorporar mucho todavía, por cierto, a la enseñanza de la historia, pero creo que se va avanzando, pero también los circuitos de la historiografía oficial, que tiene la conformación de historiadores tecnócratas. Hay historiadores que tienen una concepción mayor, que pueden ver y tener una visión de la historia nacional que contribuya a entendernos y a comprendernos lo que somos en el pasado, entendernos lo que somos en el presente y también, por ende, como dice tradicionalmente, proyectar el futuro. Historiadores como, por ejemplo, José Bengoa, que es una persona que está en los márgenes de la historiografía nacional, que no está institucionalizado en las universidades de reconocida institucionalidad oficial, entonces esa persona tiene una visión. Pero hay otros, ¿cierto?, que son meros tecnócratas de la historia. ¿Y qué me refiero con tecnócratas de la historia? Aquellos que estudian particularidades específicas, que responden a cuestiones de necesidad estatal. Por ejemplo, como estudiar las relaciones entre Chile y China para el comercio. Entonces, claro, se cumple un papel funcional al Estado y eso, cierto, sirve para mantener las formas de dominación, mientras que un Bengoa que rompe con eso, cierto, sin duda es más contribuyente. Pero la academia oficial, historiográfica oficial, premia a los tecnócratas. Yo quiero marcar eso porque eso también implica una forma de dividir el proceso historiográfico, la producción, entre aquellos que son historiadores del establishment y aquellos que somos historiadores desde los márgenes. Y eso nos permite hacer otro tipo de historia. Una historia mucho más democrática, una historia mucho más crítica y una historia no solo que piensa el pasado, sino que piensa el presente para poder proyectar la construcción de la historia futura. Y creo que nosotros, los historiadores que nos movemos, historiadoras y historiadores que nos movemos en esos márgenes, somos los que estamos haciendo las mejores contribuciones en la historia. Gracias. Gracias, doctor Gómez Leito. Muy interesante. Yo he estado siguiéndole muy de cerca. Pues tengo algunas observaciones y preguntas para que usted, por favor, amplíe a su gusto. Yo creo que es un título un poco extraño. Yo me llamo a mí mismo historiador cultural porque, aunque tengo mi especialización académica son estudios latinoamericanos vistos desde los Estados Unidos, que usted sabe que es muy diferente a cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero eso aquí le permite a uno un poco, con los años y mi experiencia enseñando, yo enseño cine y cine chileno, pues he visto lo veo desde otra perspectiva y como usted hablaba, es interesante cómo, por ejemplo, en un caso específico, el caso de Patricio Guzmán, cómo evoluciona desde la batalla de Chile de los 70, porque es una, digamos, yo diría, me atrevería a decir que es un documental ante todo, y él mismo lo dice, ¿no?
sobre los hechos. Casi una, como ustedes que son los especialistas, los historiadores, es casi una interpretación de los hechos sin una supuesta intervención, digamos, del historiador que es el viejo dilema para distorsionarlos. Y él, para hacer eso es interesante. No sé si usted conoce, años después hizo un documental y usted dijo algo muy interesante y a mí me conmovió muchísimo. A mis estudiantes les conmueve la segunda parte digamos, de la batalla de Chile, en la cual él vuelve e interroga a muchos protagonistas del momento, y lo que usted dice es impresionante. La gente no recordaba, incluso a un nivel casi, él propone casi un nivel psicológico, como ese bloqueo del pasado era necesario para poder seguir adelante, sobre todo para la familia de los desaparecidos y de las víctimas del golpe militar del 73. Y ya luego la evolución hacia una perspectiva, ya con esto cierro, no sé si de alguna manera él sigue ese proceso de apertura que usted menciona también, y de perspectiva de los márgenes, con una historia que se puede contar desde otro punto de vista, no solo no centrado en la perspectiva eurocéntrica, digamos, sino más bien en una perspectiva más universalista, entre comillas, donde él incluye las voces mapuche, por ejemplo. Y él hace esa trilogía nueva que produjo en los 2000, empezando en el 2011 ahora no recuerdo, aquel documental que hace sobre perdóname, en este momento no recuerdo. Sí, sobre los observatorios en Chile, en el desierto del norte, en Atacama. Y luego sigue lo que quiero decir es, él comienza viendo del desierto al sur, en el Botón de Nácar, donde incluye las voces mapuches y el olvido. Pero es interesante cómo él ve esa historia, ya no, como creo que usted dice, ya no solo se va hacia un punto de vista local, sino la universaliza como experiencia humana sin borrarle la especificidad chilena. No sé si me explico. Y eso yo creo que es una virtud que los historiadores chilenos, quizás con lo que usted ha expuesto muy bien, tienen en este momento. Es no perder, porque la experiencia chilena, como él lo dice en el Botón de Nácar, él dice, si, no sé si no lo cito textualmente, si vivir sin memoria es no vivir en ningún lugar, no estar en ningún momento, en ningún lugar. Y de alguna manera eso es universal vale para cualquier ser humano que viva en relación con otros. O sea, tiene una dimensión política muy importante. No hablo más, lo que quería era un poco mencionarle, porque creo que la experiencia de Patricio Guzmán, sin ser un historiador en lo absoluto, pero es un documentalista quizás el mejor que tenemos en Latinoamérica en el momento, creo yo, a mi juicio. Ese cambio de alguna manera refleja la evolución también de la historiografía chilena. Él revisa su propia perspectiva de la batalla de Chile y lo ha dicho en entrevistas, trata de entender lo que pasó en Chile sin olvidarse de Chile, ya desde un punto de vista pues más amplio, digámoslo así, ¿no? Dentro de ciclos históricos mucho más vastos y amplios. Incluso mis estudiantes, recuerdo, esos son los estudiantes americanos que tienen a veces ideas muy interesantes, cuestionaban que él sea un poco por lo metafísico al final, ¿verdad? Ellos le llaman metafísico a que usa metáforas del espacio, pero yo creo que él vuelve a lo básico de la historiografía. Yo creo que al menos aquí en la Academia Norteamericana en los 2000 se comenzó a plantear un cuestionamiento de la historiografía desde otra perspectiva, y aquí fue más europeo, fue cuestionar la herramienta que es el lenguaje. No sé si conoce Hayden White, esos profesores que cuestionaron, pero yo creo que ilustra, a mi juicio, según Hayden White, le preocupaba más cómo se construían la narrativa histórica desde el punto de vista del lenguaje, cómo usando figuras del lenguaje, metonimia, metáfora, ironía y sinécdoca, etc. El historiador, pero eso ha sido también sujeto de cuestionamiento y de debate aquí, pero creo que refleja en el caso de Patricio Guzmán, una reflexión de él se va un poco más hacia, para mí, sus documentales reflejan también una revisión de su propio trabajo como documentalista y su responsabilidad histórica como tal. Pero bueno, discúlpenme que me salí totalmente, pero creo que yo le hablo desde mi experiencia como historiador cultural, digamos, ¿no? Cuando enseño cine latinoamericano y me enfoco mucho en Chile,
Y pues vemos y también quizás, y ya con eso termino, el caso de Larraín, creo que lo debe conocer por supuesto, acaba de hacer una película sobre Pinochet, el Conde, donde de alguna manera utiliza ya abiertamente la sátira histórica para desacralizar absolutamente cualquier perspectiva posible, ya sea positivo o negativo, de una figura que él relativiza al punto de convertirlo en un vampiro, pues por decirlo de esa forma, ¿no? Entonces, eso permite que abordara Pinochet y todo lo que él significa, el golpe de Estado, todo esto de la forzar a perder la memoria, como diría Patricio Guzmán, y esa recuperación la hace de un punto de vista también totalmente satírico, irónico y de alguna manera destruye, pienso yo, de una forma simbólica cualquier posibilidad de ver a Pinochet ya nunca más como lo hemos visto hasta ahora, como con la dimensión histórica que tiene, ¿no? Y permite una apertura de una visión distinta y alternativa. Pero bueno, hablé mucho, pero me gustaría que nos hablara un poco en eso, en ese comentario, que un poco ampliara más, que me parece muy auspicioso el hecho de que Verónica, por ejemplo, usted menciona a Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, que toca, como lo hace un poco a su manera, Larraín en esta última película sobre Pinochet, lo intocable que son la historia de las fuerzas militares chilenas, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, yo creo que tú tocaste, Mario, perdón si le digo Mario o doctor. No, por favor, no, para nada, no. Ok, Mario. Es también una forma de democratizarnos, ¿no? Sí, No nombrando con los títulos nobiliarios que de repente tenemos, ¿no? Sí. Bueno, Mario, sí, tú tienes mucha razón. Tienes razón en nombrar acá, en una conversación sobre historiografía, nombrar a Patricio Guzmán. Patricio Guzmán, el documentalista, es una persona que nos ha hecho pensar nuestra historia reciente a través de las imágenes, a través de la construcción audiovisual de una metáfora, de hacernos pensar lo que significan el norte y su desierto y las manos de Irarrázaval en el norte, que él a partir de eso comienza a mostrar una búsqueda incesante de lo que continúa hasta el día de hoy, de los detenidos, de los familiares de los detenidos desaparecidos, buscando los cuerpos de su gente, de aquellos que el sanguinario, como bien podría leerse de la obra de Larraín, ¿cierto? De la película, el sanguinario, ¿cierto? Mandó a hacer desaparecer, tratando de, porque el desaparecimiento de las personas que fueron ejecutadas y muertas por la dictadura también querían matar a un Chile. Querían hacer desaparecer a un Chile. En la figura de los desaparecidos hay la intención de hacer desaparecer a toda una generación o varias generaciones de luchadores sociales, de luchadores políticos que se propusieron en un momento determinado construir una sociedad distinta, construir su propia historia, la historia desde los de abajo, a partir de lo que era su propio pensamiento, su propia forma de pensar las cosas. Y eso queda muy bien reflejado en la batalla de Chile, en ese documental enorme realizado por Patricio Guzmán y otros cineastas que incluso, ¿cierto? Jorge Miller y Carmen Bueno, que participan en eso, son dos detenidos desaparecidos hasta el día de hoy. ¿Ah? Entonces, en ese sentido también la recuperación, la instalación dentro de la sociedad chilena de la batalla de Chile también es la recuperación de estos dos cineastas que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ellos, ¿no? Con Carmen Bueno y Jorge Miller, que eran amigos y ayudantes dentro del proceso de la película de Patricio Guzmán, la batalla de Chile. Y esa batalla de Chile no termina el 11 de septiembre, es una batalla que continúa hasta el día de hoy, con otros actores, con otros guiones, si tú quieres, con otra perspectiva de futuro, pero esa batalla todavía está presente, todavía se está librando. ¿Ah? Y se libra todos los días y a cada rato. Y en ese sentido, ¿cierto? El papel que cumple Patricio Guzmán es muy positivo porque nos trae y nos pone frente a nuestro pasado, frente en una sociedad
y esto es interesante, en una sociedad donde predomina lo audiovisual, donde que predomina el conjunto de imágenes, ya no es solo el libro, la lectura, la que nos puede transportar hacia el conocimiento histórico, sino que hoy día lo audiovisual, las imágenes, son tan potentes como leer un libro. Sí. Y para estas generaciones actuales, más acostumbradas a no lo que tenemos nosotros atrás de nuestra espalda, que son libros, ¿cierto? Ellos están más acostumbrados a tener imágenes, tener películas. Ver películas y ver los documentales de Patricio Guzmán también ha significado lo que se denominó en un momento determinado en Chile el despertar de la conciencia, el despertar de la memoria, el remover la memoria. Y él ha trabajado con eso en los últimos 3 documentales, especialmente en aquel que tiene que ver con la cordillera de los Andes, que Sí. es poderosísimo en términos de cómo Chile, ¿cierto?, choca permanentemente con las piedras, y esas piedras que están ahí y que han visto todo, la metáfora, las piedras han visto todo. Me recuerda a Neruda cuando se llega a Machu Picchu, piedra sobre la piedra. Aquí el hombre estuvo, dice Neruda, pero acá también tenemos la piedra. Entonces, todos esos son elementos que nos permiten a los chilenos y chilenas tener una, una activación de la memoria y de la conciencia histórica radicalmente distinta de la que produce el libro. Sí, no, y abre, pues, perdón, que abre puertas a una historiografía más flexible, menos académica. Digo, pienso yo diciendo, por ejemplo, ese debate que en un momento usted menciona, y creo que no lo dijo literalmente, en el cual es la excusa también de otras dictaduras, hay que olvidar para poder avanzar hacia el futuro. Claro, y a mí me gusta, me parece muy bueno en ese primer, Nostalgia de la Luz, se llama el primer documental del 2011, donde un muy jovencito en ese momento, un astrónomo chileno, dice algo muy conmovedor y él le dice, bueno, y me gusta por eso la simpleza que tiene el documental. Él le pregunta en qué consiste la astronomía y él dice es buscar el futuro en el pasado. Cuando vemos estrellas, la luz viaja y realmente esa dicotomía futuro-pasado es totalmente la cuestiona, incluso usando una voz de autoridad para, digamos, entre comillas, para nosotros como es la ciencia, ¿verdad? Que la ciencia te diga, bueno, la astronomía es la búsqueda del pasado, porque la estrella que vemos hoy comenzó hace miles de años a viajar hacia nosotros. Dice, realmente como esas señoras buscan incesantemente en el documental los huesitos de sus desaparecidos y buscan de manera obsesiva recuperar un pasado que parece irrecuperable. La astronomía prácticamente hacemos lo mismo, nos vamos en un mar como él dice, una constelación infinita de estrellas a buscar algo. Me parece una metáfora maravillosa porque rompió con ese esquema que se propuso también en la dictadura argentina, que es el olvido necesario para poder avanzar. Claro, yo tengo la impresión de que justamente una de las primeras rebeldías post dictadura propiamente tal, cuando termina la dictadura o termina la primera fase de la instalación de la dictadura en 1990, viene esta democracia que no es tal, ¿no? Porque hay que decirlo, esta democracia chilena es una democracia limitada, imperfecta, una democracia que constriñe, que prohíbe. Cuando esa democracia se propuso consolidarse, tenía una premisa, estimado. Y tenía una premisa que era no tocar las violaciones de los derechos humanos, porque eso generaba problemas, generaba disturbios o generaba desorden o generaba algún tipo de malestar entre aquellos que habían cometido esas violaciones. Entonces era como una premisa establecida por la ciencia política y especialmente la ciencia política anglosajona a través de un politólogo argentino que se llama Guillermo O'Donnell, que en el tomo 4 de su libro sobre las transiciones señala, dice, para tener una transición de un régimen autoritario a un régimen democrático, hay que cumplir 2 premisas. Una, no tocar los derechos de propiedad de la burguesía, y lo dice tal cual, así mismo, textual casi, y no enjuiciar a aquellos que violaron los derechos humanos, porque eso genera problemas, conflictividad. ¿Te das cuenta
Sí. te das cuenta de cómo se fijan dos premisas en que algunos países como, ¿cierto? El caso uruguayo es el más ejemplificador de esta situación, No, en yo la lo cual la población, la ciudadanía vota para no enjuiciarlo sí, a los torturadores, a los ejecutores de las violaciones, para no hacerlo. sí, ¿Por qué? Porque así se protegía, comillas, la democracia. sí, En Chile se hicieron, sí, se hizo esta comisión de verdad y reconciliación, como se llama la comisión RETI, y posteriormente se hace otra, la comisión de prisiones y tortura, de la comisión Vale, pero todas tienen este acuerdo político de establecer una historia oficial. Es decir, y esa historia oficial tiene como la misión de decir, esto es la verdad histórica, comilla, no toquen otra cosa, no vayan a descubrir otra cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la compulsión al olvido, esa es la de tratar de borrar el pasado y solamente ver el presente. El neoliberalismo y su pensamiento es netamente un pensamiento que se centra en el presente. No quiere construir historia futura, ni tampoco quiere conocer la historia futura. Entonces, el acto más rebelde, más de rebelión, es la historiografía popular hoy día, social y política, que hoy día se mueve en distintos lugares tratando de descubrir lo que pasó en el pasado, develando el pasado, mostrándole a las generaciones actuales el pasado, ¿cierto? Como una forma de revelarnos frente a este eterno presente que no nos deja construir el futuro. Yo sí, tengo la impresión de que ahí hay, estimado, hay una rebelión historiográfica. Pero esa rebelión historiográfica, como digo, se da entre los historiadores sociales, entre los historiadores políticos populares, entre los historiadores democráticos, que incluso, ¿cierto? Somos capaces de cuestionar ese mito, somos capaces de cuestionar aquella premisa que nos dice que Chile era una de las 3 democracias más excepcionales existentes en el continente, junto con la uruguaya hasta el 73 o la costarricense hasta ahora, ¿no? Del 47 hasta ahora. Y sí, que Chile constituía una isla. No, Chile nunca tuvo una democracia ejemplar, como se dice. ¿Por qué? Porque se justificaba, se encubría las cosas. Tú no puedes tener en una democracia un campo de concentración correcto. donde tú recluyes a la gente que se la acusa de atentar contra una determinada ley, como fue la ley de defensa permanente de la democracia entre 1948 y 1958. Y a eso se le llamaba todavía, como autores muy destacados, se les destaca, decía que era democracia. Y yo en mi libro, como dice ahí, que aquí es lo que nos dedicamos, mi libro de la frontera de la democracia, en Chile 1925, 1900, yo demuestro que Chile solamente tuvo 6 años de democracia plena. 6 años. De los 200 y tanto ha tenido 6 años, que son entre 1967 y 1973. Pero el resto de la historia, tanto actual como pasada, del 67 para atrás, tuvo una democracia bastante deficiente, bastante limitada, bastante excluyente, poco integrativa, etcétera. Entonces, eso también lo hacemos nosotros. La Sí, gente que está en los márgenes escribiendo otra forma de ver la historia. Mientras que la historiografía oficial, la de las universidades, insisto sobre este punto, las universidades escriben cosas que dejan conforme al Estado, dejan conforme a la clase dominante. Y sí, por eso creo que la historiografía chilena, que se da en los márgenes, que se dan como representantes, como lo quien bien nombrabas tú, Verónica Valdivia es una historiadora que lleva más de 40 años trabajando en las Fuerzas Armadas en Chile, ha publicado como 6 o 7 libros sobre ese tema, es la que ha abierto el conocimiento de cómo se han resuelto los distintos fenómenos dentro de las Fuerzas Armadas. La discusión entre Pinochet y Lee, cuando Pinochet sacó al general Lee de la Junta de Gobierno, eso lo historizó brillantemente Verónica Valdivia. Entonces tenemos gente como Gabriel Salazar, que escribe, que es Premio Nacional de Historia,
María Angélica Illanes, que escribe. Hay una serie de personas que han aportado a la historiografía chilena desde una perspectiva, insisto, democrática y popular, y no tecnocrática. Insisto sobre este tema. La historiografía también uno tiene que entender que hay historiadores y historiadoras profesionales tecnócratas que responden a la burocracia estatal, Sí, al correcto. saber estatal, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, yo he querido mostrar en esta conversación, y Patricio Guzmán, tú sabes, hay una cosa que tal vez tú debes conocerla, pero que el resto de la población que nos escuchan tal vez no. Tú sabes que nunca se había dado en la televisión chilena, después de los 90, digamos, en periodo, comillas, democrático, nunca en la televisión chilena había transmitido o había pasado o dado a conocer a la gran población en la batalla de Chile. Sí, pasaron décadas. No, Pasaron 3 décadas, sí, 3 o 4 décadas. para que sí, ¿Tú era, sabes? era tremenda, sí. Yo cuando era joven, y es malo hablar de estas experiencias, pero hay que decirlo porque son experiencias constitutivas del ser histórico, ¿no? En la década de los 80, cuando yo estudiaba en la Católica del Paraíso, nosotros, como acto de rebeldía y de resistencia a la dictadura, íbamos a distintas poblaciones a través de videos caseros, estos VHS, a dar a mostrar a los pobladores la batalla de Chile. Sí, no, hay dos puntos que ya usted respondió, solo quería agregar que me gustó mucho que haya nombrado a Gramsci. Creo que esto menciona también, pensando en el intelectual orgánico, el historiador tecnócrata oficial de la Academia Chilena de Historia sería ese intelectual orgánico que sugería Gramsci, que responde a los valores y Althusser también, ¿no? De la sociedad que los crea y los mantiene y reproduce sus valores, pero está el disco, el disidente también, ¿no? El que no responde a las expectativas. Por una parte, eso me parece muy interesante que haya nombrado a Gramsci. También, como dijo muy al principio, ¿no? Cuando hablaba un poco al comenzar que en nombre de la democracia hoy en día, ¿qué clase de democracia se está defendiendo cuando la ultraderecha latinoamericana y en España, al menos que ya en toda Europa, se ha apoderado del término democracia y de esa democracia liberal y neoliberal que tenemos hoy en día? Entonces pareciera casi una adjuración, ¿verdad? Estar en contra de lo que todos defendemos, lo digo con ironía. Y usted lo menciona esos dos puntos, ¿no? ¿Qué democracia estamos defendiendo? ¿Qué tipo? Y también como historiadores, ¿cuál es esa función como intelectual, pensando en el intelectual orgánico de Gramsci, del historiador que hoy en día busca salirse de ese rol y realmente como hablábamos a través del cine? Pienso también, por ejemplo, quizás porque de nuevo mi experiencia es más con cultura, pienso en Verónica Valdivia, pero pienso, por ejemplo, en Roberto Bolaño, en un librito que se llama Estrella Distante, donde él analiza la personalidad psicológica y psicótica de los militares chilenos. Sí. Aunque yo sé que es ficción, pero y para un historiador no sé, será casi una juración, pero creo que es un... Pero también puedes leer un libro, un cuento corto, un libro corto de Bolaño que se llama Crepúsculo. Sí, también lo conozco, sí, como también es un libro extraordinario que muestra el interior de la vida íntima del dictador, ¿no? El dictador, correcto. Sí, digamos, y se sale de ese anecdotario nuestro que ya es personal del boom latinoamericano que creó un dictador casi adorable y que a todos nos cae muy bien, los patriarcas de García Márquez y claro. Yo diría quizás excepción de Roa Bastos, que hizo un libro brillante sobre la persona del dictador, pero lo que se está haciendo en Chile es distinto, ya es un cuestionamiento muchísimo más frontal, sin ningún tipo de adorno, ni de ponerle un halo latinoamericanista no a los dictadores. Pienso también en Larraín cuando hizo aquella película No, donde realmente muestra cómo realmente parte del juego político pasaba por manipular y hacerlo de manera inteligente las mismas herramientas tecnológicas de la burguesía y de la hegemonía económica chilena, ¿no? Sí, mira, yo tengo...
No, no tengo una muy buena opinión de Larraín, ¿no? Vale, muy bien, no hay problema. Pero... ¿Por qué? Primero porque es un sujeto que hace cine desde la clase dominante, Sí, ¿no? claro. De Además, partida, él es un hombre que está ligado a los principales grupos económicos de este país, que y de son los Venezuela malos. también. Y a través de eso tiene el privilegio de hacer películas junto a su hermano, porque tiene una productora, lo que le permite hacer lo que se le venga en gana. Pero Sí, eso, el cine en Chile es yo diría que uno de los espacios culturales menos democratizados, en el sentido de que no ha dado lugar a la producción de otras personas que puedan tener una mirada un tanto distinta de la que nos ofrece Larraín. Entonces Larraín nos aparece como el sujeto que interpreta el pasado reciente chileno a través de una lente crítica, pero si uno escarba un poco más, va a descubrir que no es tan crítico en ese aspecto, estoy de sino acuerdo. que En más ese bien caso, es condescendiente con el proceso. Por ejemplo, en la película que tú nombrabas, El No, sí, él trata de mostrar cómo ya el no es un producto esencialmente comercial, correcto. carente, publicitario, es decir, más bien un comercial, pero carente de todos los elementos de trasfondo histórico que tiene el no en cuando se vota no, ¿no? Correcto. Valga decir la redundancia, se vota no, pero se vota contra la violación de derechos humanos, se vota contra las torturas, la prisión política, se está votando también por saber dónde están los desaparecidos, se vota por un montón de cosas Sí, que él trata de ocultar a través de esta imagen de este sistema comercial, que indudablemente lo tuvo, porque era parte también de lo que estábamos conversando, de la presencia de lo audiovisual en las generaciones actuales. Y luego, ¿cierto? Con la película El Conde, también hay intentos de ocultamiento, de transfiguración, de transformación del personaje en un ser maligno. Entonces, como era un ser maligno, era malo. correcto. Yo ahí estoy de acuerdo y voy a entrar yo totalmente de acuerdo. Creo que a nadie le quita su gran talento que lo tiene como cinematógrafo, como Sí, director sí. que tiene, pero estoy de acuerdo. Y es cuando yo, discutiendo con mis estudiantes, surge la idea de cómo la estética, en este caso cinematográfica o literaria o pictórica, Uh -huh. brega con esto, con el trauma histórico y cómo Claro, claro. estetizándolo, como usted creo que lo ha tratado de insinuar en el caso de Larraín, lo blanquea. No solo lo blanquea, lo distorsiona. Porque usted Sí, si hace de Pinochet un vampiro a lo Drácula intrascendente o trascendente, de alguna manera borra la historia de todo el proceso. Entonces exacto, la exacto. estética sirve para, está bien para condenarlo, pero nos quedamos en eso, no hay un, no es un revisionista Larraín, No, de ciertamente. ninguna manera. Por ejemplo, hay otros cineastas que en este momento no recuerdo bien su nombre, ¿cierto? Pero que han hecho otras cosas, que han mostrado otra realidad, que son más crudos para mostrar lo que fue la historia reciente y especialmente la historia de la dictadura, ¿no? Hay una profesora que está justamente en Estados Unidos, pero en California, al otro lado donde estás tú, que es Alicia del Campo, que ella dio acá en Chile un ciclo de películas y documentales sobre la historia reciente, que es muy, muy interesante. Yo te puedo después enviar los datos de ella para que ustedes allá se puedan contactar, porque ella hace exactamente lo mismo que haces tú, historia cultural. Ella hace historia de la literatura, del teatro, de estas formas artísticas que se ubican en los márgenes, nuevamente. Es muy interesante cómo se ha desarrollado la idea de que hay un margen que está fuera de la institucionalidad y donde se produce mucho más cosas. Interesante, yo creo que tú debes conocer la obra que ha hecho Nelly Richard. Sí, cómo no, claro. Bueno, Nelly Richard Sí, sí, también es tremendamente significativa claro. en esa área, en su análisis, todo lo que ella ha Sí, producido. también en Entonces, y ahí también hay toda una mirada historiográfica. Claro, yo tengo un sesgo, si tú quieres, que es el sesgo de la historia política. Yo soy
politólogo e historiador. Primero fui historiador y después politólogo, pero ahora último me he dedicado más a la politología. Y en ese sentido, claro, dejamos afuera algunas de las historiografías importantes, como por ejemplo todo el desarrollo historiográfico en la historia de la cultura chilena, Claro. que es muy importante. Todos los trabajos de Carlos Sandón, de Eduardo Santa Cruz y otra gente, que son importantísimos en esa perspectiva. Y claro, y como te digo, es difícil poder en una conversación como esta abarcar toda la historiografía. Yo lo que traté de colocar algunos elementos de la historiografía política y de la historiografía social que me parece más relevante en términos de pensar al país. Sí. Porque hay otras historiografías que son muy particulares que no terminan pensando el país. Nosotros tenemos que, la historiografía, yo pienso que los historiadores tenemos que pensar el país, tenemos que pensar nuestra comunidad. Y no solamente el país, también pensar América Latina. Yo creo que esto es importantísimo, que después de revisar así, para vamos a darle una idea al doctor Barbosa, después de revisar lo que son las historiografías locales, lo que son las historiografías nacionales, pasar a ver cómo estamos trabajando, cómo estamos pensando América Latina y el Caribe, ¿no? Pensar, porque yo tengo la impresión que tenemos una historiografía muy nacionalista. No sé si a ti te parece eso. Sí, tenemos, sí, creo que estoy totalmente de acuerdo. Como dice una historiadora amiga, el nacionalismo de espalda, es decir, siempre nuestras espaldas están pegadas y nunca se miran los nacionalismos. Sí, correcto. Y eso los defendemos y creemos que somos. Por eso yo el libro que escribo junto con otras 6 personas, que son artículos sobre Bolivia hoy, tenemos otro libro que también hemos producido aquí en el CIPSAL, que se llama Paraguay hoy, que son interrogantes sobre qué es lo que está pasando en algunos países latinoamericanos para entenderlo, ¿no? Y lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Paraguay, o lo que puede estar pasando en Colombia, como también en Ecuador, o incluso Venezuela, no es tan radicalmente distinto de lo que pasa en el resto de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, tenemos elementos, y ahí es construir una historiografía crítica latinoamericana y caribeña es fundamental y central. Correcto, y también una historiografía, como usted propone muy bien, que se democratice, sea inclusiva, que permita miradas alternativas. Menciona Nelly Richard, yo pienso que la cultura en un momento en que Chile estaba, digamos, en medio de la oscuridad de la cultura sirvió. Había una revista de crítica, ahora no recuerdo, cultural chilena, que era Crítica Cultural, que era revista de crítica que permitía esa apertura hacia intelectuales, no solo críticos fuera de Chile, sino permitía mantener ese diálogo que fue como un respiradero, digo yo, de esa asfixia intelectual que había en Chile, y que no solo Nelly Richard, los que con Daniel El Tip, recuerdo ahora. Por supuesto, claro. Que se movían como una forma de resistencia velada que más o menos les permitía circular y sobre todo relacionarse con otros intelectuales, tanto fuera como dentro como fuera. Mira, yo te voy a plantear una cosa que tal vez pueda resultar contradictoria con todo lo que hemos dicho y puede ser también paradojal o conflictiva. Durante la época de la dictadura, siempre se ha planteado y siempre se ha señalado de que existió el apagón cultural. Como lo que acaba de decir tú, que había una cierta oscuridad. Pero curiosamente, cuando uno investiga el periodo, estos 17 años de la dictadura, uno de los elementos más dinámicos fue las formas de resistencia que se desarrollaron y formas de resistencia que tuvieron mucha claridad. Correcto. Es decir, fueron culturalmente muy dinámicas y muy inteligentes e imaginativas para presentar la resistencia, ¿no? Entonces, en esa época había una cantidad de producción literaria, una producción historiográfica, una producción politológica, sociológica, que se realizaba en lo que se llamó en aquel entonces los centros centros académicos alternativos, ¿eh? Que eran centros financiados externamente para que un grupo pudiera realizar. Te digo que eran cantidades de centros que había.
Cuando vino la democracia esta protegida, esta que se instala, todos esos centros desaparecieron, estimado. Significativamente. Entonces, yo te diría que hay un apagón, un apagón real que se produce a partir del 91 hasta el 98, 99. Muy interesante, sí, o sea que fue, Porque, digamos, más bien al revés, que la claro, pandemia. al revés, porque se institucionalizaron muchos de los intelectuales, artistas y otros, Sí, se institucionalizaron en el Estado, en el gobierno de la correcto, concertacionista y apagaron muchas cosas. Dejaron a los sectores populares vacíos de la formación que se le estaba dando. correcto. Entonces, se creó una situación muy extraña en que yo te digo, lo que te decía recién, y mi experiencia puede multiplicarse por varios. Yo tenía más actividad político-cultural durante la dictadura que después de la dictadura. Y después ya fue algunas instituciones como la Universidad Arcis, la Universidad de Arte y Ciencias Sociales, que era una universidad alternativa, claramente alternativa de pensamiento crítico, etcétera. Se hacían cosas ahí donde trabajaba Nelly, trabajábamos juntos, en donde se hicieron cosas muy interesantes, pero todo institucionalizado, todo encerrado. Correcto. Y todo lo mismo que Pedro Lemebel, que tú debes Pero conocer. la resistencia sí. Claro, Otro problema él con también se institucionaliza y logra hacer algunas cosas, pero Pérez, el de teatro, se me fue el nombre, Pérez, el apellido, pero él hacía montones de cosas en el espacio público, pero también se encierra en un teatro. Entonces, la democracia, en vez de traer la apertura, así como el destape, como fue en el caso español, ¿cierto? En Chile trajo una constricción, es una, interesante esto, ¿no? metió a los creadores, a muchos hacia adentro. Y Sí, todos empezaron a buscar, claro, porque se terminaron los financiamientos externos, empezaron a buscar los financiamientos estatales y por lo tanto a buscar los financiamientos estatales se volvieron oficialistas, porque para poder conseguir los fondos tenían que ubicarse dentro de los criterios que el Estado comenzó a establecer. muy, Entonces, muy, muy la, la dictadura dejó espacio, curiosamente, donde por rendija, por grieta, por actividad, mucho hicimos resistencia. Pero durante los primeros o 10 años yo diría 15 años de la democracia protegida, eso se mantuvo cerrado. Y solamente vino a producirse un estallido audiovisual cultural, el estallido de octubre del 19. sí. Ahí vuelven a aparecer las formas de resistencia culturales, vuelven a aparecer los creadores, vuelven a aparecer un montón de gente que estaba como contrañida, ¿no? Sí, Pero de eso también se cierra con la forma como sí, se cerró ese proceso. sí. No, Eso gracias. Es muy clarificador y bueno, ya hay que ir cerrando, pero es muy auspicioso. Ahora pienso mientras, y no para continuar la conversación, ya el tiempo nos gana, podríamos seguir hablando por horas, pero pienso en Brasil, que yo conozco un poco el caso, pero también enseño cine brasileño Ajá. y también, ¿no? Cinema Novo, el gran movimiento de resistencia literaria y cultural en Brasil se da precisamente durante los primeros años de la dictadura militar que comenzó en el 64 y luego cuando después, claro, la dictadura lo ve como una opción y muy similar a Chile, todavía incluso estando la dictadura democratiza la cultura, entre comillas, y se deja de, Cinema Novo se acaba con la democratización de la cultura, porque de alguna manera muy Foucauldiana y no sé cómo el poder despot en ese momento brutal de la dictadura genera una resistencia igualmente fuerte. Cuando se empieza la asimilación, el proceso de asimilación, pues interesante, ¿no? Digo yo ya cerrando que si estamos hablando de una perspectiva latinoamericanista, probablemente sea un caso a revisar, ¿no? El caso también en este caso como la resistencia cultural, la batalla cultural que se traslada de la batalla real de resistencia armada a la batalla cultural, se termina el poder, ya sea institucional, dictatorial en Chile, la democracia, entre comillas,
en Brasil y la democracia ya establecida en Chile, por mediatizar esa resistencia y de alguna manera hacerla desaparecer, como dice muy bien. Pero no, le agradezco muchísimo, lamento mucho que tengamos que ir cerrando. Ha sido realmente muy... que se quedan muchas, digamos, cosas en el tintero, muchas preguntas por hacer, pero bueno, espero que esto signifique que a futuro podamos de nuevo encontrarnos virtualmente o personal y siempre pues a su orden aquí en los Estados Unidos de Nueva York, que siempre se ve América Latina, yo como latinoamericanista, de una manera que es bastante, por decirlo poco, controversial y da frutos para mucha discusión. Pero bueno, voy a darle creo que la palabra al doctor Barbosa, que va a cerrar un poco no solo esta conversación, sino va a hablar de las 4 que se han hecho durante el mes de agosto. Y Pero antes que le des la palabra a Barbosa, al doctor Barbosa, ¿cómo no? Agradecer tus comentarios, agradecer tus preguntas, agradecer tu interés. Creo que ha sido una conversación muy interesante que habríamos podido seguir todo el día. Todo el día, sí. Porque América Latina y nuestros países nos invitan a la conversación permanente. Correcto. Somos más, yo siempre digo, América Latina es una sociedad conformada en la oralidad y en la conversación, correcto, más que en estas cosas que tenemos acá atrás, libros, ¿no? El libro es silencioso, mediabundo, ¿no? Mientras que la conversación nos invita a reírnos, al jolgorio, a disfrutar el espacio. Así que ha sido, eso lo digo, ha sido muy, muy grato conversar con usted, Mario, y un gusto conocerlo también. No, le agradezco, ha sido un honor, la verdad, tenerlo como interlocutor y espero que volvamos a encontrarnos en el futuro. Espero yo también lo mismo. Gracias, muy bien. Dejemos que el doctor Barbosa hable. Muy bien. No, muchas gracias. Yo muy contento de escucharlo. La verdad que para mí este ciclo de historiografía latinoamericana, a los colegas les digo que básicamente es la oportunidad de uno crear el seminario con los temas que le antojan y aprender. Creo que podría yo autocertificarme un curso de historiografía latinoamericano porque lo disfruto mucho, aprendo, tomo bastantes apuntes y me permite pues este diálogo, ¿no? También importante, me parece súper agradable ver que encontraron, digamos, en esta conexión desde Colombia un pretexto para sentirse en casa y tener un diálogo tan fructífero y tan interesante como el que seguí con ustedes, ¿no? Muchas gracias, profesor Gómez Leighton, por esa intervención tan ordenada y exhaustiva de lo que es la historiografía chilena de los últimos 50 años. Gracias, Mario, también porque enriqueces bastante también desde tu quehacer, desde la cultura y la cinematografía, esta visión de América Latina. Uno de los compromisos es pasarles el listado de los contactos de todos los colegas para que ustedes puedan también intercambiar, socializar, compartir, porque la idea es crear los puentes, no administrar y burocratizar esos afectos y esas conexiones. Entonces, en su momento, cuando les expida también las certificaciones de gratitud, que son, bueno, estos papeles que son importantes en términos de algo un poco más material que implica agradecer y reconocer este esfuerzo, también les estaré pasando una agenda de contactos, ¿no? Para que ustedes puedan seguir dialogando a gusto, ¿no? Finalmente, también agradecer a la doctora, digamos, Anaías Gómez. Si puedes, por favor, Vanessa, colocar un momento la imagen, porque es súper importante. Para mí creo que la gratitud es un valor fundamental de camaradería. Ella no pudo estar por razones de fuerza mayor, como ya nos comentó de Juan Carlos, precisamente porque hoy hubo un atentado al sistema eléctrico, pero ella ha estado comprometida, ella estuvo en un ciclo de historiografía venezolana, entonces cabe decir que a los que nos escuchan no queda tan en el silencio la voz de la historiografía latinoamericana. Sí, pues lamentablemente no pudo enriquecer este diálogo con la doctora Anaías Gómez, con Juan Carlos y con Mario, que hubiera sido muy bueno, pero pues los invito y las invito a que entre junio 7 y 28
hicimos un ciclo de historiografía exclusivamente venezolana, ¿no? En donde nos acompañaron historiadores de bastante, digamos, calado de trabajo de la historia y la historiografía, también historiadores jóvenes. Entonces, por eso agradecer en este audiovisual a la doctora Anaías, que no me he podido comunicar con ella precisamente por esta situación. Entonces, bueno, finalmente, a modo de balance, pues hice un texto precisamente para evitar quizá de pronto extenderme, que son pues unas palabras de cierre que me permito leer. Desde el 2 de agosto y cada viernes, como una liturgia palpitante, 10 historiadores de considerable trayectoria: Ana Fregas Novales, Uruguay; Julio César Buenaño Olivo, de Perú; Consuelo Eugenia Durango Rosiaga, de Bolivia; Ederiberto Cifuentes Medina, de Guatemala; Zenén Antonio Aguilar García, de Panamá; Dantes Ortiz Núñez, de República Dominicana; Karina Murúa, de Argentina; Juan Carlos Gómez Leyton, de Chile; y Anaías Natalia Gómez, de República Bolivariana de Venezuela; y José Manuel González Cruz, de Colombia, estuvieron presentes en este ciclo. Asimismo, se contó con el apoyo de profesionales de otras disciplinas en calidad de moderadores de la sesión. Ellos son Jesús Sosa Pérez, de México; Mario Valero, que nos acompaña hoy desde New York, pero con ciudadanía venezolana, colombo-venezolano, según me dices, porque naciste en la frontera, en el border de Colombia y Venezuela; y Juan Carlos Sánchez Sierra, quien desde Colombia también nos acompañó como moderador. Todos comprenden y se suman a la necesidad de un diálogo regional en términos historiográficos. Este breve ciclo permitió apreciar las preferencias de colegas decantadas hacia abordajes históricos particulares, como el colega Buenaño, de Perú, con la historia y ecología regional; la doctora Frega, de Uruguay, especializada en la historia de la Revolución de Independencia y los procesos de formación y consolidación del Estado oriental del Uruguay en el siglo XIX. Desde Bolivia, la colega Durán mostró los vacíos en la historia urbana en la relación con la construcción de los centros mineros bolivianos y también de la historia oral. El doctor Cifuentes, de Guatemala, se ha decantado por la biografía de Severo Martínez Pelaiza y su obra La Patria del Criollo, en la relación con la bibliografía, que fundaba debates sobre la construcción nacional guatemalteca. Desde Panamá, el colega Aguilar se centró durante un tiempo en la historia republicana de su país. El colega Ortiz, de República Dominicana, se enfocó en la historia de América y la construcción de los cabildos en esta región. La maestra Murúa, de Argentina, dedica su investigación a estudiar el rol de las mujeres en la historia en clave de colonial. Y el maestro González, desde Colombia, se enfoca en una fase de la historiografía colombiana denominada de guerra. Los colegas del día de hoy se han inclinado en el caso de la doctora Gómez, se hubiera inclinado pues por la historia del intervencionismo estadounidense y su doctrina de proyección imperial y hegemónica. Finalmente, el colega Gómez Leyton, pues ya escuchamos, se ha especializado en historia y política reciente de Chile y América Latina y el Caribe, quien se enfocó en una historiografía al margen del acuerdo político historiográfico institucional de los últimos 50 años de Chile. Ha sido evidente la relación entre la historia de vida de cada colega con la forma de comprender e insertarse en la historiografía nacional que le signa. La impronta de las corrientes europeas es transversal a toda nuestra subregión. Además, las historias o narrativas históricas vinculadas al poder, las ideologías dominantes, las construcciones de las ideas nacionales, la huella de la Guerra Fría y, en consecuencia, la noción de enemigo interno, entregó como corolario la represión y los espacios universitarios, propio de las dictaduras, que también implicó una represión y estigma a paradigmas interpretativos marxistas y a corrientes críticas esmeradas en la identificación y reivindicación de sujetos históricos invisibilizados. Esto es visible en las exposiciones de los y las colegas historiadores, matizado por las singularidades nacionales. Asimismo, la urgencia de una historia militante, crítica,
como expresión de una necesidad también filosófica. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿Con quién? ¿Desde quién? ¿O quiénes? Se exhibió durante estas 5 semanas como la apuesta de los colegas desde el sentido presente, del quehacer teórico crítico de la historia. Y claro, hay matices, y esto es particularmente un atrevimiento personal en el que espero coincidamos, propios del inicio del ciclo progresista, que iniciados en el triunfo de tendencias desvinculadas de los discursos y élites tradicionales, irrumpen paulatinamente en el rescate de las historias autóctonas. Así se ha visto particularmente en los casos expuestos de Bolivia, Venezuela, Uruguay y Argentina, como iniciativas desde el gobierno, ¿no? Esta institucionalización de la que nos hablaba Juan Carlos en su exposición. Rescatando la historia minera indoamericana, independentista, desde el feminismo crítico, reconfigurando el sentido de lo nacional al incluir a sectores tradicionalmente negados por la historia crítica por las élites. Las otras escrituras de la historia de los otros países expuesta por los colegas expresan una persistencia estoica en defender la memoria de la historia de la gente sin historia, entre comillas, vinculada también desde un sentido intelectual y orgánico en tanto compromiso político con el presente. Así, el ciclo de diálogos que hoy finaliza tuvo líneas interesantes que apuntan hacia un posible encuentro latinoamericano y caribeño de historiografía en 2025 o 2026, pues como señaló el colega de Panamá, un encuentro de historiadores en el marco de los 200 años del frustrado Congreso Anfictiónico de Panamá, organizado por el general y libertador Simón Bolívar, en donde pasemos hacia mesas de trabajo con más países y más voces del continente completo. Aquí es importante detenerse. Hay ambiciones necesarias y dentro del consenso de este grato y fructífero ciclo me atrevo a proponer una tarea a partir de lo siguiente. Además de las historias generales acerca de la subregión, Historia de América Latina de Leslie Bethel, América Latina, una historia global de John Charles Chisholm y las historias de América Latina de Edwin Williamson, se han escrito otras por parte de latinoamericanos, tales como la historia de América Latina de Julio Lerriberán en Cuba, América Latina, una historia del desarrollo de Sergio Bagú de Argentina, Historia General de América Latina de Enrique Florescano de México, América Latina, su historia y su cultura de Leopoldo Sea, México, Historia de América Latina Contemporánea de Tulio Halperin Donji de Argentina, América Latina en la historia contemporánea de Héctor Pérez Brigoni de Costa Rica, Historia General de América Latina, de la independencia a la actualidad de Marco Palacios de Colombia, y América Latina, una historia desde la prehistoria hasta el presente de José Luis Renique de Perú. Seguramente pueden haber más que me falten. Parece el tiempo para la escritura de una obra de tal calado en un momento de inflexión histórico global. Una escritura desde abajo, desde el margen o asaltando enhorabuena la disposición de las financiaciones estatales de nuestras universidades públicas por derecho. Retomando el excelente diálogo de Mario y Juan el día de hoy, quizá una escritura de nuestra historia continental desde lo audiovisual, como un formato más flexible para la época. Agradezco así la buena disposición que ha tenido este ciclo depositado en los canales digitales de la Asociación Colombiana de Historiadores. Agradezco la disposición, compromiso y credibilidad de los y las colegas, así como de los moderadores de sesiones para llevar a cabo con éxito este ciclo. Un fuerte latinoamericano y caribeño abrazo desde Colombia, país geográficamente dispuesto como bisagra, como puente entre el Caribe y el subcontinente. Espero sigamos, como dije y como hemos hablado, articulando nuestro quehacer a nivel regional. Muchas gracias, pues eran unas palabras escritas para no dispersarme. Entonces, muy contento por este ciclo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Mario. Esta es su casa y ojalá y continúen también el diálogo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti por la invitación, estimado doctor Barbosa. Muchas gracias también por la participación de Mario en esta oportunidad, así que quedo muy contento y quedo al contacto de cualquier cosa. Lo mismo digo yo desde Nueva York, siempre digo yo que es una ciudad latinoamericana hoy en día, porque tenemos
tanta gente que vive en esta isla frente a los Estados Unidos, como decimos nosotros, que no tiene mucho que ver con el resto del continente, y mucho, por supuesto. Pero sí, gracias al doctor Barbosa al doctor Gómez Leighton por permitirme hoy aprender tanto, y me quedo con muchas inquietudes. Espero que sigamos en contacto. Muy amables. Gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. Hasta luego, estén bien. Chao. Chao, chao.